Queridos hermanos, buenos días. Un abrazo cordial para cada uno de ustedes. Una vez más, hermanos, damos al Señor la gloria y damos al Señor la honra por todas las cosas que nuestro amado y buen Señor está haciendo en la actualidad por nosotros. Y por supuesto por las cosas que el Señor hará en el futuro. Hermanos amados, qué bendición es podernos encontrar hoy viernes, hermanos, 6 de agosto, para entregarle al Señor nuestras vidas como lo hemos venido haciendo todas estas semanas, estos meses, estos años, y sencillamente dejarnos llevar y dejar que nuestras vidas sean sostenidas por la palabra del Señor. En este día, hermanos, vamos a llegar, o llegamos más bien, a nuestra última enseñanza sobre la oración, aclarando que la Biblia es muy amplia y realmente podríamos estar acá, hermanos, creo yo que mucho tiempo hablando sobre la oración. Y voy a invitarle a usted, hermanos, antes de que oremos, para que me acompañe al libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Ese va a ser el texto que en esta mañana estaremos leyendo. Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra del Señor: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Permítame leerlo una vez más. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hermanos, oremos y demos gracias y perseveremos como lo hemos venido haciendo todas estas mañanas en oración, descansando en Cristo, en su providencia y por supuesto, hermanos, entendiendo lo hermoso y lo maravilloso que es el Señor. Amado y buen Dios, en esta mañana una vez más, Señor, con mucho gozo y con mucha sensatez, hoy nos presentamos delante de ti. Señor, quiero darte gracias por esta mañana, la cual tú nos permites en el día de hoy levantarnos para exaltar aquel nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Señor, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de tener vida, la oportunidad, Señor, de abrir nuestros labios para agradecerte por la bendición que tú nos permites tener en esta mañana. Quiero darte gracias a ti, Señor, por la vida de nuestros hermanos, por la vida del pastor Alexander, por su congregación, por la vida, Señor de la gloria, de cada uno de los hermanos que hacen parte de nuestra congregación. Señor amado, qué maravilloso y qué glorioso es ver cómo los hermanos trabajan en unidad, velando unos por otros, Señor. Te agradezco, amado y buen Señor, por ayudarnos en esta mañana, a pesar de las situaciones, a pesar de las adversidades. Señor, venimos ante ti y te damos gracias, Dios, por permitir, Señor, que nuestras vidas hoy sean puestas delante de ti, nuestras familias, nuestras situaciones, nuestras iglesias locales. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, si el Señor lo permite, en esta mañana estaremos trayendo la última enseñanza sobre la oración, la cual ha sido de suma importancia para la vida de la iglesia. El cristiano que descuida la comunión con Dios comenzará a vivir un declive espiritual, el cual lo llevará a pasar días y días, horas y posiblemente meses sin orar a Dios. Ahora,
Cuando un cristiano, hermanos amados, pasa días sin orar, meses sin orar, es muy posible que esté muriendo espiritualmente. Por esto, hermanos, es que debemos ejercitarnos diariamente en la búsqueda constante en oración ante el Señor, para que sea su Santo Espíritu ayudándonos en nuestras debilidades y para que sea Él fortaleciéndonos. El grave problema, hermanos, es pensar. El grave problema es creernos que estamos sumamente firmes. Y esto, hermanos, es un grave error. Si tú te crees firme un día, o yo me creo firme un día, pues hermanos, debemos estar muy atentos a que no caigamos. Y este es el error que he visto que muchos creyentes cometen. Se creen firmes en todo lo que hace. Se creen firmes, por ejemplo, en su teología. Y en vez de mostrar una teología santa y sana delante de Dios, en su corazón hay un exaltamiento, o mejor, exaltan más la teología que predican que al mismo Señor. Y asimismo hay cristianos, hermanos, que piensan que como oran de pronto un poco más que otros hermanos, entonces su firmeza es en lo que piensan y en lo que creen. Pero debemos recordar, hermanos, que debemos pedir perdón al Señor si de pronto en nosotros hay algo que se llama exaltación, idolatría. Y entender, hermanos, es que la oración la hacemos con un propósito, buscar al Señor. Nada más, hermanos, porque así el Señor lo ha determinado. Hermanos amados, hermanas amadas, el día de ayer estuvimos enseñando la orden del Señor a través de los labios del apóstol Pablo, y esta orden, conforme a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 3, era oren por sus gobernantes. Y vimos dos partes. Y dijimos ayer que la orden del Señor es orar por nuestros gobernantes, así no estemos de acuerdo con el gobierno que ellos están llevando. En segundo lugar, hicimos esta pregunta: ¿por qué debemos orar por nuestros gobernantes? Y por supuesto, dimos respuesta conforme a Primera de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y en tercer lugar dijimos que si oramos por nuestros gobernantes, delante de Dios esto iba a ser bueno y agradable. Y esto lo encontramos en el versículo 3 de Primera de Timoteo capítulo 2. El día de hoy, hermanos, finalmente expondré el siguiente bosquejo así. Y hoy vamos a tratar solamente un punto. ¿Por qué orar si Dios sabe lo que sus hijos necesitan antes de que se lo pidan? ¿Por qué orar si Dios sabe lo que sus hijos necesitan antes de que se lo pidan? Entonces, hermanos, esa va a ser la pregunta que en esta mañana estaremos, Dios mediante, a través de la palabra, respondiendo, y veremos una conclusión final y una aplicación final. Entonces, hermanos, iniciemos. ¿Por qué orar si Dios sabe lo que sus hijos necesitan antes de que se lo pidan? Quiero iniciar esta exposición trayendo un atributo maravilloso de Dios: la omnisciencia. La omnisciencia, hermanos, es, en palabras sencillas, saber o conocer todo. Es decir, tener el conocimiento absoluto de todas las cosas. Y le recuerdo a usted, es un atributo propio de Dios. Es decir, solamente Dios lo sabe todo. Y esto usted lo puede encontrar
en Primera de Juan 3:20. Dios conoce no solo los más íntimos detalles de nuestra vida, sino los de todos los que están a nuestro alrededor, porque Él menciona que aún sabe cuando cae un pajarillo o cuando perdemos un solo de nuestros cabellos. Y usted lo puede ver en Mateo capítulo 10, versículo del 29 al 30. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios en este caso, debemos recordar que Dios no solamente lo sabe todo, sino que Él también sabe lo que ocurrirá hasta el final de la historia misma. Recuerde, hermanos, que Dios, en su decreto eterno, Él ya, y discúlpeme la redundancia, ha decretado conforme a su propósito lo que va a suceder. Entonces, no solo sabe Dios todo, sino también lo que va a ocurrir al final de la historia misma, sino que Él también, hermanos, conoce nuestros propios pensamientos aún antes de que hablemos. En Salmos 139, versículo 4, el Señor manifiesta esto, que Él ya conoce nuestros pensamientos. En este mismo instante, el Señor sabe lo que tú estás pensando. El Señor sabe lo que hay en tu corazón. Solamente Él lo puede saber, porque Él tiene esta característica, este atributo es propio de Dios. Él conoce, hermanos, hablando de la omnisciencia, nuestro corazón desde lejos, y aún nos vio antes de nacer dentro del vientre materno. Salmos 139, del versículo 1 al 3, y Salmos 139, del 1 al 3, y también versículo 15 y versículo 16. Antes de que nosotros naciéramos, el Señor ya conocía los pensamientos y el Señor ya conocía la intención de nuestro corazón. Hermanos, la omnisciencia de Dios es un atributo maravilloso, y para nosotros poder conocer la plenitud de Dios, debemos entender que Dios es omnipotente, omnisciente, soberano, y Dios es fiel. Hermanos, quise traer la definición de la omnisciencia porque evidentemente nuestro Señor sabe lo que usted y yo vamos a decir antes que abramos nuestros labios. Mateo capítulo 6, versículo 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero, aunque nuestro buen Señor, hermanos, y este es mi punto, aunque nuestro buen Señor conozca de antemano nuestras peticiones, debemos orar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debemos orar si el Señor, conforme a lo que hemos dicho, ya conoce nuestro corazón, ya conoce la intención del mismo, y aparte de eso, sabe lo que vamos a decir antes de que abramos pues nuestros labios? En primer lugar, hermanos, porque así lo estableció el Señor. Esta es la primera respuesta. La respuesta a la pregunta, ¿por qué orar si Dios sabe lo que sus hijos necesitan antes de que se lo pidan? Pues en primer lugar, porque así lo estableció el Señor. Y en Mateo capítulo 6, versículo 9, dice nuestro amado y buen Padre: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nótese, hermanos, en este versículo, haciendo una exégesis muy sencilla, pero muy apremiante, que así el Señor lo ha establecido, que oremos, que vayamos ante el Padre y que le adoremos. En segundo lugar, hermanos, es la manera la cual Dios escogió
para comunicarse con sus hijos. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice el autor de este libro: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermanos, es la manera en la cual Dios escogió para comunicarse con sus hijos. En tercer lugar, hermanos, cuando nos preguntamos por qué orar si Dios sabe lo que sus hijos necesitan antes de que se lo pidan, pues la tercera respuesta es esta: la oración es nuestro modelo. La oración es la norma que el Señor ya estableció desde la eternidad. En Mateo capítulo 6, versículo 9 al versículo 13, dice de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hermanos amados, esta sería la respuesta o las respuestas sensatas a la pregunta: ¿por qué orar si Dios sabe lo que sus hijos necesitan antes de que se lo pidan? Entonces, primero, porque así lo estableció el Señor. Segundo, es la manera en la cual Dios escogió para comunicarse con sus hijos. Y tercero, es nuestro modelo o norma. Ahora, hermanos, ¿por qué Cristo es nuestro modelo en la oración? En primer lugar, porque Jesús oró en un monte. Mateo capítulo 14, verso 23. Segundo, porque el Señor oró en momentos de angustia. Mateo 26, 36. Juan capítulo 12, versículo 27. Y Hebreos capítulo 5, versículo 7. Usted puede ver, hermanos, cómo el Señor oró en momentos de angustia, y por lo tanto el Señor es nuestro modelo a seguir, porque nosotros también hemos orado en momentos de angustia. Número 3, Jesús oró descansando en la providencia del Padre. Mateo capítulo 6, versículo 1, y nosotros de la misma manera debemos orar. Jesús oró antes del amanecer. Y en esta mañana, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Estamos simplemente siguiendo el modelo que el Señor nos ha dado: orar antes del amanecer. Marcos 1:35. El Señor Jesús oró en el desierto. Lucas 5:16. Y hermanos queridos, este desierto no se debe tomar de una manera simbólica, sino de una manera literal. Jesús estaba en un desierto orando, en un lugar así. Jesús oró por su consiervo Pedro. Lucas 22, del versículo 31 al 32. Y este es el llamado que hacemos todos los días: orar unos por otros. Hermanos, así como yo oro por usted en esta mañana, pues yo también espero en el Señor que usted ore por mí, para que Dios me fortalezca, para que Dios nos siga guiando. Y finalmente, hermanos, ¿por qué Cristo es nuestro modelo en la oración? Porque Jesús oró al Padre por la venida del Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios porque en el mismo instante que un creyente, o que una persona que estaba muerta, mejor, en sus pecados y delitos, el Señor lo llama a vida eterna, en ese mismo instante el Espíritu de Dios viene a morar en su vida, en ese mismo instante. No se necesita, como de pronto a veces, hermanos, se nos ha hecho entender, una evidencia anterior para entender que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. No, no, hermanos, el Espíritu de Dios, cuando alguien nace de nuevo, en ese mismo instante viene a morar de una vez y para siempre. Por lo tanto, hermanos,
Si fuese el caso de que alguien, algún hermano creyente, llegase a caer en pecado, el Espíritu Santo no sale del cuerpo, por decirlo así, como para poner un ejemplo, y se hace a un lado o se retira. No, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y nos ha sellado y nos ha llenado una sola vez y para siempre. Y por lo tanto, queridos hermanos, lo que sucede es que el Espíritu de Dios se entristece, pero no se va de nuestras vidas. Ahora bien, hermanos, aunque nuestro buen Señor entienda o conozca antes de que hablamos nuestras peticiones, pues la orden del Señor es que oremos, hermanos, que perseveremos constantemente. Les recuerdo lo que dice Colosenses 4:2, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Colosas, sencillamente les llama para que perseveren, es decir, para que asistan constantemente en la oración, para que velen en la oración, pero que sobre todo agradezcan a Dios por este gran privilegio. Hermanos amados, como conclusión final, todo creyente fiel y verdadero debe deleitarse en la oración, el clamor, el agradecimiento. Un verdadero creyente se deleita en esto, hermanos, aún sabiendo que su Señor lo conoce todo, lo sabe todo, hasta la más mínima intención del corazón. Este día, 6 de agosto, el Señor ya lo tenía decretado en su agenda y el Señor ya sabía que tú, amado hermano, que de pronto no tenías planeado un día reunirte a través de este medio que Dios nos ha permitido, como son las redes sociales, aunque nosotros no lo hubiéramos sabido, el Señor ya. El Señor todo lo sabe. Y como aplicación final, hermanos, la oración debe ser nuestro gozo diario, ya que a través de ella nos comunicamos con el Padre por medio de su Hijo, sabiendo que su Santo Espíritu nos guiará a toda verdad. Hermanos amados, cierro con esta frase: amemos la oración. Hermano, tienes una dificultad, ora. Hermanos, Dios te libró de esa dificultad, ora. Hermanos, vas a tomar o vamos a tomar una decisión, oremos. Oremos, busquemos al Señor. No es tiempo, hermanos, de que estemos durmiendo. No es tiempo de que estemos haciendo otra cosa diferente, sino orar, hermanos amados. Hermanos, qué gran reto tenemos de orar todos los días. Aquí no se trata de tener un gran conocimiento teológico. Aquí se trata, hermano, es de que hagamos la voluntad decretada por el Padre. Hermanos amados, oremos y demos gracias a Dios y pidamos al Señor que su amor y su gracia siempre repose en nosotros y que en esta mañana hayamos podido entender, hermanos, con un corazón santo, con un corazón limpio, con un corazón, hermano, lleno del Señor, que nosotros oramos, aunque el Señor ya conozca nuestra oración, porque Él así lo ha establecido, porque es la manera que el Señor escogió para comunicarnos y porque el Señor Jesucristo es nuestro modelo o nuestra norma a seguir. Amado Dios, en esta mañana, Padre mío, quiero darte gracias por estas 3 semanas que hemos tenido sin parar, Señor, hablando de la oración. La oración, Señor, es tan importante. La oración es tan necesaria. Que agradecemos a ti, Padre mío, por habernos dado estos tiempos. Señor amado, gracias por habernos sellado con tu Santo Espíritu en el momento de nuestro nuevo nacimiento. Señor, gracias porque tu Santo Espíritu son las arras,
Es el principio de lo que un día viviremos en la eternidad. Señor, ayúdanos a no jactarnos de nuestra teología. Ayúdanos, Señor de la gloria, a ser humildes en la oración. Que no seamos como los publicanos hipócritas que se deleitaban orando, y eso lo vimos al principio en la calle, gritando para que todo el mundo le escuchara. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Señor amado, entre más conocimiento tengamos, más humildes debemos ser. Tú no nos has llamado, Señor, para humillar a nadie, ni por medio del conocimiento, ni por medio de nuestra oración. Al contrario, Señor, tú has llamado a tu pueblo a ser un pueblo sensato, un pueblo humilde, un pueblo, Señor, que siga lo que tu palabra, Señor, ya ha establecido. Señor, oramos por nuestros familiares, para que un día ellos te puedan conocer. Oro, Señor, por la vida de Andrés Mamanché, por la vida de Ingrid, por la vida de Gilberto, por la vida de la señora María. Oro, amado Dios, por Guillermo Sierra. Oro por la vida de John Jairo, la vida de Wilmar, la vida de Julie, de Diana. Oro por mis hijas, Señor, Valentina y Sharon. Pero también oro, Señor, por los familiares de mis hermanos. Debemos entender, Señor, que el primer ministerio que tú nos has dado es nuestra familia. De nada nos sirve como pastores predicar en un púlpito. De nada nos sirve tener, Señor de la gloria, muchas personas si nuestra propia familia se está perdiendo. Señor, ayúdanos a hacer una autoevaluación de nuestra vida, de nuestro hogar, y permite, Señor de la gloria, que podamos poner en práctica, Señor, lo que tu palabra enseña. Oh, mi Dios, ayúdanos, Padre. Danos la sabiduría, danos la gracia, Señor. Danos, Dios, el entendimiento. En esta mañana, Señor, yo oro por cada hermano que se ha conectado y por aquellos que un día escucharán esta enseñanza. No sabemos cuándo tú tienes preparado o decretado que alguien la escuche, pero no importa, Señor, porque cuando llegue ese día sabemos que tú habrás preparado el corazón de mi hermano o de mi hermana. Señor amado, ayúdanos a ser portadores de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a predicar un evangelio claro, un evangelio, Señor, sin orgullo, un evangelio limpio, y permítenos asimismo mostrarnos que los hermanos no solamente nos escuchen, sino que un día que podamos conocerles, podamos nosotros mostrarnos tal como somos. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hemos llegado después de 3 semanas a nuestro final. Agradecemos a Dios por el compromiso, por la unidad y por darnos el Señor este tiempo tan glorioso. Hermano, le recuerdo que este domingo tendremos nuestros cultos públicos, por supuesto cada cual donde el Señor le ha colocado o le ha puesto. Hermano, ore por su pastor o por sus pastores. Congréguese, no ponga excusas. Ayúdale o ayudémosle a esos hermanos en el crecimiento. Prediquemos a nuestras familias, oremos por ellas, hermanos. Les recuerdo que el próximo lunes, Dios mediante, 9 de agosto, estará o vendrá a estos micrófonos nuestro amado hermano Steven, trayendo una enseñanza sobre la familia, una enseñanza que nos va a bendecir, una enseñanza que nos va a ayudar a comprender lo que debemos hacer como parte de una familia. Amados hermanos, el reto que tenemos como iglesia local es predicar todas las mañanas y orar todas las mañanas. Y después de que mi hermano Steven termine esta enseñanza, volveremos, hermano, con un tema. Y quiero que nos preparemos, hermanos,
porque Dios mediante, en unos meses estaremos compartiendo la doctrina del infierno. Estaremos hablando todo sobre el infierno, qué sucederá en el infierno, quiénes irán al infierno, por qué causas algunos ya están en el infierno. Hermanos, Dios nos ayude, Dios nos guíe. Queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor esté en ustedes. Ha sido para mí un gusto haber compartido este tiempo, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracia y paz.